Buenos días, por acá les habla la participante Reina Quintero, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les voy a disertar sobre los siguientes tópicos: derecho penal especial y sus tipos de contenidos en la ley sustantiva penal, delito contra la cosa pública, delito contra la fe pública, orden público e instigación a delinquir. Primeramente, es necesario conceptualizar el derecho penal especial, ya que éste se caracteriza por analizar los diferentes campos delictivos que están establecidos en el Código Penal venezolano. Asimismo, cada uno de estos delitos tiene sus propias características que tienen cada uno. En este sentido, el derecho penal especial hace referencia a un estudio detallado individual de los delitos que están presentes en nuestra sociedad. En efecto, el derecho penal especial tiene como objetivo fundamental el análisis de cada una de las acciones delictivas con el fin de determinar las características particulares de los delitos, para que, de acuerdo al hecho que se haya cometido, le será impuesta una infracción de la pena y de las sanciones respectivas que le corresponde de acuerdo al delito cometido por el sujeto. Por esta razón, el derecho penal tiene la misión de proteger los bienes jurídicos del individuo y, por supuesto, de nuestra sociedad, ¿no? Porque debe de existir un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio en la sociedad venezolana, ¿no? ¿Y cuál es ese instrumento que pone el equilibrio para la sociedad venezolana, para que haya un equilibrio, una paz integral? Por supuesto, primeramente, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley como es el Código Penal venezolano. Este instrumento legal se emplea para sancionar quien cometa una infracción en contra de otro ciudadano. El derecho penal es un derecho público y es universal, es decir, es imperativo, es decir, debe de existir equidad, debe de ser ¿verdad? Es para ambos, tanto a los que se encuentran cumpliendo funciones administrativas de alto nivel, como para el ciudadano común. Todo ciudadano que cometa una infracción, ¿no?, que vaya en contra de la paz de la sociedad, debe de ser, debe de recibir, una sanción por infringir la norma de la sociedad. En cuanto a los tipos contenidos en la ley sustantiva penal, creo importante señalar los libros del segundo Código Penal venezolano, donde se encuentran, por supuesto, las diferentes especies del delito que determina el Código Penal venezolano. Entre ellos tenemos el título 1, delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, en sus artículos 128 al 165. El título 2,
es de los delitos contra la libertad de los artículos, que se encuentran en los artículos 166 y 193. Y por último, tenemos el de los delitos contra la cosa pública, que se encuentran desde los artículos 194 al 237. En referencia a los delitos contra la cosa pública, estos están relacionados con la actividad administrativa de los funcionarios públicos. En ética, por supuesto, los procedimientos, la administración, los bienes que son la propiedad del Estado, donde a través del legislador se ampara en el Código Penal que se denomina administración pública. Desde esta perspectiva es fundamental las disposiciones de la Constitución y las que están comprendidas desde el poder central, estatal y municipal, a través de estos funcionarios públicos que tienen la responsabilidad y la corresponsabilidad de hacer las leyes vigentes de nuestro país. Es decir, no es el Estado está integrado desde la parte central, como nombré anteriormente, hacia cada uno de los estados. Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de velar por la integridad de la administración pública, que cada uno de los funcionarios cumplan con su deber sin infringir las normas, ya que cada una de esas normas, como dije anteriormente, están amparadas en el Código Penal venezolano. Sin embargo, este tipo de delitos se encuentran el peculado, que es el delito en contra del patrimonio público, es decir, este delito es donde se encuentra la corrupción previsto en la ley, que tiene que ver ante todo con la actuación de los funcionarios. Es decir, cuando un funcionario comete un hecho delictivo actuando o abusando en sus funciones que tiene como funcionario público, y es que se apropia de una propiedad indebidamente. Y es por eso que se le llama delito ordinario. Y está establecido en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, que infiere delito en corrupción cuando un organismo o un funcionario comete un fraude en la recaudación de la administración donde él está cumpliendo esas funciones. Este tipo de delito, por supuesto, tiene una sanción, una pena que puede ser menor de 3 años hasta 10 años. Otro delito que se encuentra acá es el delito contra la apropiación. Consiste en una persona que se le ha entregado algo y a la misma se apropió de ella. Es decir, cuando una persona le ceden, por ejemplo, una persona que esté habitando en una vivienda, y el dueño de la propiedad le concede que habite en su casa mientras él está de viaje. Como todos sabemos, ahorita en la actualidad nuestro país ha pasado por, muchos se han ido del país y han dejado sus casas con personas
con terceros, perdón, los han dejado al cuido y han pasado el tiempo, han pasado hasta 5 años y esa persona, ese tercero, en vista de que él dice, ya tengo 5, ya tengo 10 años, ya yo soy el dueño de esta propiedad. Entonces, es ahí donde se identifica este tipo de delito, un delito contra la apropiación. Es decir, puedes estar habitando, pero no eres el propietario de esa propiedad donde estás viviendo. Asimismo, esto está establecido en el artículo 466 del Código Penal venezolano, donde están las normativas, las sanciones, las penas que debe de cumplir. El delito de apropiación indebida tiene dos modalidades, que son apropiación indebida simple. Este es un delito que se comete cuando una persona, en perjuicio de otra, se apropia para sí o para un tercero. Es decir, lo que anteriormente expliqué, que el dueño confía en ese tercero, pero ese tercero se apropia, se autodueña de esa propiedad que donde él está al cuido. El otro delito de tipo de modalidad tenemos la apropiación indebida calificada. Esta se comete cuando una persona se apodera de una cosa que se le había sido confiado y no la quiere volver. Asimismo, se incorpora al patrimonio y a una causa de perjuicio de su legítimo dueño. Es decir, que le causa un perjuicio al dueño de la propiedad. Es por eso que es recomendable, pues se recomienda en la actualidad que cuando la persona tenga este tipo de necesidad o tenga presente este tipo de problema, es importante, recomendable realizar todo por las vías legales realizando un contrato de alquiler de la propiedad para así poder luego, en el momento que él desee, mandar a desocupar al tercero que está dentro de la propiedad. Asimismo, tenemos los delitos contra la fe pública. Estos se supone que son las conductas punibles, ¿no? Y son de un sumo interés para todas aquellas personas que están relacionadas con el derecho penal. De manera que los colectivos, como los jueces y los fiscales, son los funcionarios destinados para poder aplicar la justicia venezolana a través del Código Penal venezolano. En este sentido, también tenemos que los delitos contra la fe pública se encuentran calificados a su vez. Primeramente tenemos la falsificación de los documentos en general, que están prescritos desde los artículos 427 al 433. El número 1 tenemos la falsificación o adúltera del contenido. Esto es con el fin de dar origen a un derecho por intentar probar que no ha ocurrido el delito de la falsificación de los documentos, con el fin de darle el derecho que no le corresponde a esa persona. Es decir, un tercero se quiere apropiar de un contenido que no es de su propiedad. Por otra parte, tenemos la falsificación
en la parte ideológico. Este está establecido en el artículo 428 y este se refiere a las declaraciones falsas en un documento público. Sobre las bases de este artículo se hace uso, aquí es donde se refiere a la parte maliciosa que se realiza cuando se está redactando un documento y se está colocando un contenido que no es el, verdadero. Es decir, tiene, como dije anteriormente, es un documento dudoso, ¿no? No, no es, se parece al original, pero tiene un perjuicio en contra del dueño de ese documento. Es por eso que es importante que las personas, nosotros los ciudadanos, tengamos mucho cuidado en estos tipos de casos. Y esto también tiene sus sanciones y sus penas establecidas en el Código Penal venezolano. Igualmente, en la omisión de consignar declaraciones de documento, está establecido en el artículo 429. Este se refiere a los documentos que se deberían constatar en un documento, que es fundamental que la persona tome en cuenta las previsiones. En este tipo de situación se debe de redactar un documento que acredite haber declarado, desde luego con el respeto del valor probatorio de los instrumentos privados producidos en copia simple. Es decir, a través de documentos, a través de esos documentos, la persona acredita, da fe de lo que él está declarando ante ya sea ante un tribunal o un testamento que deja la persona, para que ese documento va a ser el que va a dar fe que de lo que está en ese documento fue acreditado a través de esa persona y que cumple con las medidas preventivas que se deben de realizar. El delito de supresión y destrucción o ocultamiento de documentos, está establecido en el 430. Este ocurre cuando se ocasiona un daño a otra persona, es decir, la expedición de certificados falsos. En cuanto a la expedición de certificados falsos, se encuentran prescritos en el artículo 431. Este delito ocurre cuando un profesional, por ejemplo, de la medicina, expide o certifica a través de una constancia algo falso, es decir, donde sustenta, él refiere a través de esa constancia que el paciente tiene una patología y resulta ser que no es así. Como por ejemplo tenemos cuando una persona comete un hecho delictivo y a veces por recomendaciones también por el profesional del derecho, le dice, bueno,
vamos a hacerte una evaluación psiquiátrica y bueno, para hacer pasar a la persona como que tiene problemas psicológicos. Y es cuando se presenta este tipo este tipo de delito, y es cuando el profesional de la medicina altera esa información, porque ahí él está sustentando que la persona tiene problemas mentales. Y es ahí donde se presenta este tipo de delito. Y está, por supuesto, sancionado y penado en el artículo 331. Asimismo, tenemos el delito de inhabilitación. Este se encuentra en el artículo 432 del Código Penal venezolano. Este se presenta cuando un funcionario público comete un abuso en su función, es decir, abusa de ese poder que tiene de acuerdo al cargo donde él está laborando, cuál es la responsabilidad que tiene ante esa administración pública o de algún ministerio. Igualmente, tenemos el artículo 33, que acá se sustenta todo lo referente que tiene que ver con los testamentos hológrafos y cerrados, y los títulos de valores. Tienen estos tipos de testamentos, tienen un carácter secreto, es decir, este tipo de, de delito está tipificado en el 433, porque cuando los testamentos, la persona realiza sus testamentos, ahí por supuesto, él determina que puede ser leído después de su fallecimiento, y tanto el notario o el abogado tiene que cumplir con la petición de su cliente. Y si es leído sin el consentimiento del cliente, de la persona, antes que se comete ese hecho, es sancionado y es penado. Es por eso que se debe de respetar los deseos de las personas cuando elaboran, redactan sus testamentos. Igualmente tenemos la falsificación de los sellos y timbres y marcas fiscales. Estos también están tipificados, y este tipo de delito está en el artículo 434 y tiene como objetivo de ser empleados y utilizados por las personas. En otras palabras, algunas veces este sello es falso. Es por eso que debemos de tener sumo cuidado cada una de las instituciones públicas y privadas cuando se expide una constancia, un documento con el sello. Es por eso que es recomendable siempre que el sello sea húmedo, es decir, original, para velar que no haya ese tipo de delito. Y así ese documento puede ser más confiable, ¿verdad? Tiene mucho mayor validez porque el sello está húmedo ante la constancia expedida, recibida, que uno está retirando ante una institución pública. Por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con los títulos de bachilleres. Es importante que el título, el sello sea
húmedo y para poder verificar su autenticidad. Otro punto que tenemos es la fraudulenta o la falsificación de marcas oficiales. Este está en el artículo 453. Este tipo de delito se refiere a un bien jurídico protegido ante las falsificaciones. Esto es en cuanto a un autor de una marca registrada. Por esta razón es fundamental cumplir con los requisitos para registrar su autoría. Acá, por ejemplo, podemos dar como ejemplo los cantautores, los músicos cuando hacen su letra, su canción. Es importante que la registren. Acá se han presentado a muchos cantantes, tanto nacionales e internacionales, que por no estar registrada su autoría, otra persona la registra y pierde los derechos de la autoría. Asimismo, tenemos la falsedad genérica y la fabricación de tendencias de instrumentos. Acá tenemos que este primer delito simula y supone una alerta de la verdad, de la intencionalidad, con el perjuicio a tercero. En esto es decir, por palabras o hechos de usurpaciones de nombre. Es decir, se trata sobre cuando una persona se hace una usurpación de personalidad de otra persona. Es decir, se empodera de un nombre, un apellido, cédula, hasta de nacionalidad de otra persona que no le corresponde. Y eso se puede presentar en cualquier tipo de los niveles de la clase social. Para finalizar, tenemos el orden público de instigación a delinquir. Estos tipos de delitos son contra el orden público, se encuentran los siguientes, como son la perturbación del orden público, que se refiere a que alteran la paz y la tranquilidad y la moral del funcionamiento de la sociedad. Es decir, cuando se realizan manifestaciones, marchas que no cumplen con los parámetros o los permisos debidamente que se deben de realizar para realizar este tipo de manifestaciones. Y cuando no cumplen, no tienen los permisos, entonces es cuando hay esa perturbación del orden público. Igualmente tenemos la instigación a delinquir. Esta se caracteriza por la inmutuación, la inducción o la promoción de la comisión de un delito tipificado. Es un delito autónomo que está establecido en el Código Penal venezolano. Otro delito que se hace acá de referencia también, que está por supuesto en la ley, es la asociación ilícita. Se caracteriza por la conformación de grupos y organizaciones con el propósito de perturbar la paz de la sociedad a través de delitos y actividades en lugares abiertos que van en contra del orden público de la sociedad. Acá se hace, esto es cuando personas, o mejor dicho, ciudadanos organizan
grupos, se asocian grupos sin cumplir con los documentos necesarios para poder realizar cualquier actividad en lugares abiertos. Por eso que es fundamental en los momentos que una persona quiere hacer una actividad a cielo abierto, debe de cumplir con los permisos necesarios. Por ejemplo, tenemos cuando se realizan eventos de cielo abierto, puede ser un concierto, ¿no? Y ese concierto debe de cumplir con todos los procedimientos, con todos los permisos establecidos ante la ley para poder realizar ese evento a cielo abierto. Porque si no cumple con eso, está perturbando la paz de la sociedad. La patología del delito. Esta es la promoción y la justificación de actos delictivos que incitan a la violencia y a la destrucción del desorden de la sociedad. Esto tiene relación, este delito es con esos actos delictivos que a veces se presentan en nuestra sociedad, como por ejemplo tenemos personas que se encuentran en esos grupos vulnerables, en situaciones de calle, que siempre hay un sujeto, un individuo que los incita también a realizar esos actos delictivos. Es decir, son ¿cómo me explico acá? Esos grupos, también tenemos grupos de niños abandonados en la calle y siempre existe un adulto que también está en situación de vulnerable, perdón, y él se quiere hacer como el jefe, el dueño de ese grupo, y coloca a esos niños a trabajar, que trabajen para él, y todo lo que hacen ese grupo, sea niño, adolescente, o hasta lo que tiene que ver hasta las mujeres también en situaciones de calle, les quita todo el dinero que hayan recolectado, trabajado, y eso, y él se apropia y realiza ese tipo de organizaciones que no tienen ningún, por supuesto, eso no no, es un delito y también recibe una pena, una sanción establecida, por supuesto, en el Código Penal venezolano. Es decir, para finalizar, creo que es importante que el Estado venezolano esté siempre actualizando el Código Penal venezolano, ¿no? Ya que la sociedad venezolana está todos los días en esos paradigmas cambiantes que existen ahorita en la actualidad, más con ahorita existe tantos delitos, tantas maldades en el mundo, que hay personas que cometen esos hechos delictivos sin piedad, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la integridad, la paz de nuestra sociedad. Es por eso que es importante que a través la, de lo que tiene que ver con de la parte de
desde el Estado, porque es el Estado el garante de estar estudiando, analizando constantemente los artículos del Código Penal venezolano, es decir, para que sean ajustados, siempre estén ajustados de la mano, de acuerdo a los delitos que se cometen en nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención.